Bien, pues vamos a iniciar con nuestro primer tema. Y el primer tema que es el más importante de todos. Vamos a hablar acerca de qué es BIM. Vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades del BIM moderno y también cuáles son las confusiones más normales en este tema. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Es un gusto saludarle nuevamente. Eh, el motivo de esta intervención es algo técnico, rapidito, no le voy a quitar mucho tiempo acá a los profesionales que se encuentran. Ujú. Solamente sé que ya se dirigieron a ustedes, ya les dieron la bienvenida, pero nuevamente les damos la bienvenida al ciclo 01-2026. Son el grupo B de maestría en BIM. Y la verdad, estamos muy contentos del grupo que tenemos. Me han hablado muy bien que hay muchos que tienen ya experiencia y eso es muy bueno. Pero no vengo a hablarles de la parte técnica, sino que de la parte administrativa. El motivo de estar acá es solamente para dar las siguientes indicaciones. Este día sí se les ha compartido lo que es el enlace de la sesión. Se les va a compartir lo que es el enlace este día y el día jueves. La Ujú. próxima semana ya no se les va a compartir enlace en los grupos de WhatsApp debido a una observación que nos han hecho llegar y es referente de la participación de ustedes al momento de ingresar al aula virtual. Esto nos hace ver que usted está participando, que usted está ingresando al aula virtual, usted está viendo el material que el maestro está alojando, o está participando en los foros, está realizando las actividades que ahí se realizan. Entonces, y también es un respaldo para usted. Vaya, un ejemplo, yo veo acá un ejemplo a Javier Bonilla, vaya, un ejemplo Javier Bonilla ingresa mañana a las 8 de la mañana y a ver el material que el maestro subió. Entonces, cuando yo ingreso al sistema y pido un reporte, ahí me aparece que ingreso a las 8 de la mañana, digamos, y Javier ingresó a las 7:30 de la mañana. Entonces, en mi reporte me aparece que Javier Bonilla ingresó a las 7:30 de la mañana. Entonces, el sistema va guardando cuántas veces usted ingresa, cuánto tiempo usted está dentro del aula virtual y lo que usted realiza. Eso nos ayuda también como respaldo al momento de ver la parte de la asistencia, porque ¿qué nos sucede cuando solamente nos comparten el enlace? Entonces solamente ingresamos al enlace y ya no visitamos el aula virtual. Entonces a nosotros no nos aparece el respaldo de que usted esté ingresando, de que usted esté visualizando, ¿verdad? Lo que es el material y todo lo subido. Es por ello de que la recomendación es la siguiente: ingresen, vean el material, descárguenlo, léanlo y participen en los foros de la participación, el cual van a estar alojados durante las 5 semanas. Así que nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por su tiempo y cualquier cosa que ustedes necesiten, favor escribirnos y con mucho gusto nosotros les ayudamos. Solamente un dato. Si tardamos un poco en responder es porque este año hemos aperturado 4 nuevos grupos, lo que es un grupo en BIM, otro grupo en otra maestría en docencia universitaria y 2 maestrías nuevas. Entonces, estamos saturados más aún así los que están en seminario de graduación. Entonces, estamos un poquito saturados y solamente me corresponde en lo personal responderles y tengo visitas de campo, entonces, pero estoy tratando la manera de solventarles cualquier inquietud que ustedes tengan. Si por un dado caso, al momento que usted trata de ingresar al campus virtual y le aparece que usted no está inscrito en Canvas y usted ya inscribió, ya pagó la cuota uno y la matrícula y le genera este inconveniente, por favor, escríbame, mándeme su nombre o si ya tiene su código, mándeme su código y yo le voy a ayudar lo más pronto posible para que ya tenga acceso. Así que solamente, gracias por su tiempo. Bienvenido al ciclo 01-2026. Maestro, un gusto saludarle. Feliz noche. Igualmente, Carlos, mucho gusto en saludarte. Muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. Les decía, vamos a tratar de definir en este momento qué es BIM, cuáles son los mitos y las realidades de lo que nosotros conocemos como BIM
qué es lo que a qué nos referimos cuando decimos que trabajamos en BIM y por qué tenemos que quitarnos la idea obligatoriamente de que BIM es un software. Bueno, BIM no es solamente una herramienta, es una metodología que revoluciona la forma en que diseñamos, construimos y gestionamos los edificios, alineando a todos los involucrados bajo un mismo modelo de información. Esta es una frase que viene en el libro de BIM Handbook, que es uno de los textos principales para formarse en la estructura de cómo se utiliza este sistema de trabajo. Uno de los errores más comunes en cuanto a esta metodología es que siempre se piensa que BIM es Revit, o que BIM es ArchiCAD, o que BIM es MicroStation o alguno de los otros softwares que trabajan en este mismo esquema. Y no, es al revés. O sea, realmente si dijéramos que Revit es BIM, tampoco es acertado, pero es parecido. Revit es un software, es una herramienta que está diseñada bajo la metodología BIM. Para hacer una similitud, o sea, Word no es literatura, sino que Word es un software que está diseñado para trabajar bajo las normatividades o los esquemas de los recursos literarios. Entonces, vamos a entender en esta primera sesión qué es BIM y cuál es la importancia que tiene en la industria AEC, que es arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a reconocer la evolución de BIM y sus niveles de madurez y vamos a identificar los beneficios y los retos en cuanto a la implementación de esta metodología en nuestra vida cotidiana como arquitectos o como ingenieros o como constructores, también como desarrolladores, como propietarios. Verán que esto tiene un alcance muy, muy importante, pero también cómo vamos a tener que modificar esa mentalidad propia para que podamos trabajar de una manera mucho más eficiente. Bueno, número uno, ¿qué es BIM? BIM, por definición, es Building Information Modeling. Esas son las siglas. Lo cual quiere decir que es un proceso de modelado tridimensional, pero no es nada más un modelado como en SketchUp, sino que es un modelado que se basa en gestionar la información. Cada elemento que nosotros ponemos en un software bajo metodología BIM está realizado para entender el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Estos elementos tridimensionales tienen como objetivo último ingresar al ciclo de producción de las edificaciones en una de las múltiples etapas que ya algunos deben conocer que tienen que ver con el desarrollo de los edificios. ¿Cuáles son? En grandes rasgos, este es el ciclo de vida de los edificios. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el punto de inicio, que es más o menos este, donde dice gestión de necesidades. En cierto momento, a todos nos han buscado para pedirnos que hagamos algún tipo de construcción, una casa, una remodelación, un pequeño edificio, o trabajamos en una empresa donde nos dicen, ¿saben qué? Ahora la empresa de FDZ Arquitectos va a ser la nueva promotora, la nueva desarrolladora, la nueva creadora del museo o el edificio de gobierno o el edificio público, la universidad, etcétera, ¿no? Y lo primero que hacemos es que tenemos que plantear las necesidades de cómo vamos, qué problemáticas vamos a resolver, qué satisfactores vamos a proveer a través de la arquitectura y la construcción. No es con nuestros equipos de diseño, vamos a empezar a analizar
y desarrollar alternativas, vamos a hacer detalles, vamos a empezar a analizar si lo que propusimos es económicamente viable, ecológicamente viable, si tiene que ver con las normativas aplicables, si cumple con una serie de requisitos que van más allá de solamente las necesidades de nuestro cliente. Tenemos que aprender a gestionar la documentación, lo que siempre nos sucede. Empezamos a trabajar cualquier tipo de proyecto y terminamos con cerros y cerros de planos, de facturas, de estudios, de memorias, de detalles, de muestras de materiales, etcétera. Después pasamos a un proceso de fabricación o de construcción, donde vamos a empezar a sistematizar cómo vamos a afrontar, cómo vamos a transportar a nuestro edificio de una idea o de un diseño, cómo lo vamos a transportar a un mundo real, bajo qué herramientas, bajo qué sistemas. Vamos a después analizar la construcción en los famosos 4D y 5D, que es el factor tiempo y el factor dinero. ¿Cuánto nos puede costar? ¿Cuándo tenemos que entregar el proyecto? En una ocasión a un colega que estaba desesperado con su cliente y el cliente estaba desesperado con él, se le ocurrió al cliente preguntarle, oye, quiero saber cuándo vas a terminar mi casa y cuánto va a costarme. Y este cuate, ya presa de la frustración, le dijo, la casa se va a terminar cuando se tenga que terminar y va a costar lo que tenga que costar. ¿Cuál fue la conclusión de esa reunión? El arquitecto fue despedido y reemplazado por otro arquitecto. ¿Por qué? Porque él no tenía información fehaciente de qué iba a suceder con la obra y pues necesitaban a alguien que brindara certeza. Este es un sistema que se desarrolla tratando de contar con certeza en la obra. Se pueden analizar los procesos de construcción, la logística, el movimiento de elementos, las grúas, las excavaciones, los acarreos de materiales, de material de excavaciones, etcétera. Y cuando todo eso termina, entramos al proceso de la operación y el mantenimiento del edificio. Ahora el edificio existe y ahora el edificio tiene que funcionar. Y cuando los arquitectos o los constructores salimos del edificio, empieza un proceso de operación que también necesita el apoyo de toda la información que se generó en este modelo. Y hay momentos en donde se hace un edificio, por ejemplo, que queremos que quede con una certificación LEED y que tenemos que tener un mantenimiento continuo. Pero por otro lado, llega algún propietario, compra un edificio em, en el centro y él quiere tener un mantenimiento integral porque lo va a ocupar una empresa transnacional, etcétera, y también necesita esa información que no existe y resulta que, por ejemplo, en ese caso, el proyecto empieza en ese último punto. Y después de que se da ya el proceso de operación y mantenimiento, viene la pregunta. ¿Cuál es el destino después de que el edificio se utilizó? Pues tiene dos, o se demuele o se renueva, se remodela y volvemos a iniciar todo ese proceso ad infinitum hasta que el edificio se demuele y se queda otra vez el terreno limpio y se vuelve a empezar a la construcción o se renueva, se restaura, se remodela y también vuelve a empezar el ciclo. Entonces, este ciclo está contemplado dentro de la metodología BIM. Cada una de las etapas se puede desarrollar dentro de la metodología BIM, pero eso tampoco quiere decir que se van a realizar todas las etapas en nuestro encargo. O que cuando a ustedes les piden una casa, ustedes van a tener que desarrollar todo hasta el plan de demolición. No, eso es uno de los mitos que vamos a tener que ir desmintiendo.
Seguramente alguno de ustedes está pensando, bueno, es que la verdad eso está muy complejo. Yo la verdad es que hago casitas, o yo hago interiores, o yo hago remodelaciones muy pequeñas. Yo creo que mejor me debería quedar con mi AutoCAD, ¿no? Porque eso ya lo conozco bien. Pero el AutoCAD, pues es muy diferente del Revit, ¿no? Porque el Revit me facilita el trabajo, etcétera. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre esos dos softwares que son del mismo fabricante? En primera, que el CAD tiene como objetivo representar solamente. Es el equivalente a nuestras clases básicas de dibujo de planos en la facultad. ¿Qué nos pedían nuestros profesores? Representa el espacio, representa tu solución a través de un código, que puede ser, por ejemplo, el código del dibujo técnico, donde se hacen plantas, alzados y secciones. Se hacen detalles, se hacen secciones por fachada o secciones de detalle, pero siguen siendo representaciones de la solución, porque es un dibujo solamente. El BIM sí se puede considerar esto como que es una representación, pero está basada en una congruencia con la información que está integrada en el modelo. Quiere decir que si nosotros dibujamos o planteamos o modelamos una losa de concreto de 15 centímetros de espesor o una columna de concreto de 40 centímetros por 40 centímetros, bajo la metodología CAD, esa columna es un cuadrado, son cuatro líneas y ya. Si son muy exquisitos y utilizan un buen protocolo de calidad de línea, pues serán unas líneas gruesas, pero solamente es eso. Bajo la metodología BIM, esa figura no solamente tiene dimensiones, tiene pesos, tiene materiales, representa un costo, representa un tiempo de construcción o un tiempo de montaje, ¿sí? Y todo eso se contempla gracias también a los softwares que son herramientas basadas en metodología BIM. Bien, ¿cómo evolucionó el BIM? Perdón, voy a meter. ¿Cómo evolucionó el BIM? ¿Cómo surgió esa metodología? Bien, en un principio, en 1975, el profesor Chuck Eisman desarrolla el primer trabajo intelectual acerca de metodología BIM, donde empieza a visualizarse la idea de que se podría generar un sistema que integre todos estos factores de información que son inherentes a la construcción. En el 96 comienza a funcionar el consorcio industrial que asesora el desarrollo de aplicaciones integradas para todos aquellos que les gusta el conflicto entre Revit y ¿cómo se llama? Y ArchiCAD. Por ahí se dice que la primera plataforma que tuvo este software desarrollado fue ArchiCAD, fue Graphisoft y sigue siendo de los mismos. Y en el 2000 aparece Revit como un producto que fue desarrollado por una empresa que se llama Texas Instruments, que desarrolló este software, el cual fue adquirido por Autodesk para hacer competencia contra Graphisoft, y pues poco a poco se han desarrollado ambos. Los dos, para mi gusto personal, los dos tienen virtudes. La gran virtud de Graphisoft de ArchiCAD, perdón, es su enfoque que está muy, muy pensado para la forma de pensar y de trabajar de los arquitectos. El gran plus que tiene Revit es su amplísimo manejo del mercado. Quiere decir que si ustedes aprenden Revit y se van a trabajar en algún lugar donde trabajan bajo metodología BIM, muy probablemente van a trabajar en Revit. Y también que Revit tiene integradas herramientas que están más enfocadas a la parte de ingeniería y construcción
que el mismo ArchiCAD. En 2002 se crea el primer proyecto de BIM integrado en Finlandia. En 2007 se crean las guías para seguir y llevar a cabo un proyecto BIM, que también se las voy a compartir. En Finlandia se publican los requerimientos BIM comunes a nivel nacional. En 2016, en Reino Unido, se hace obligatoria la implantación de la metodología BIM en los proyectos de obras públicas. O sea, ya estamos hablando de 10 años de antigüedad de lo que estamos aprendiendo ahorita. En 2018 se vuelve obligatorio el uso de BIM en España en proyectos de licitaciones públicas de edificación. Y está muy bien. Lo cual, ¿qué nos quiere decir, mis queridos estudiantes? Que BIM ya dejó de ser el futuro. BIM es el presente. Y es un presente que está evolucionando y se está robusteciendo gracias a herramientas como la de inteligencia artificial que nos permiten tener interacciones con la información mucho más rápidas. ¿Sí? Pero, si se dan cuenta, en 1975 BIM era el futuro. De cuando se hizo obligatorio en España, ya estamos hablando en pasado y ahora estamos hablando de un presente que, aunque no lo crean, está más desarticulado de lo que ustedes se imaginan. Entonces, en la línea de tiempo, estamos hablando de que el diseño asistido por computadora nació en los años 80, 1980. En el 2000, 20 años más tarde, se introduce BIM como metodología. Y ahora ya se considera que BIM es un estándar global para proyectos, sobre todo proyectos públicos, donde se vela por los intereses de la gente, ¿no? De muchas más personas. Si ustedes van a hacer su casa y la van a hacer con AutoCAD, están en su derecho porque es su casa. Cuando se trata de recursos públicos, ya sea de gobiernos o de empresas, es importante tener un mayor nivel de información y un mayor control sobre los errores. Entonces hablamos de que en la línea del tiempo, en el nivel cero, que fue al principio, existía el AutoCAD en una interpretación bidimensional que además no tenía colaboración, no tenía ningún tipo de colaboración. En el nivel uno, el CAD evoluciona para poder hacer figuras tridimensionales, pero sigue sin ser colaborativo. En el nivel 2 se hace una colaboración interdisciplinaria parcial, que muchos de ustedes lo habrán experimentado a través de utilizar las referencias externas, del esquema del master plan, de todo lo que traía el AutoCAD al principio, hasta que llegamos al nivel 3, que es el OpenBIM con colaboración total. Esto en un solo gráfico es como podríamos interpretar todo este proceso de cómo ha evolucionado este sistema, ¿sí? Pasamos del nivel cero, que es el CAD, nivel uno, 2D y 3D. Nivel 2, empezamos a integrar disciplinas. Nivel 3, el OpenBIM, que también equivale a ser el modelo único, cuando todos empezamos a trabajar en un servidor y un solo modelo. Y fluctúa también entre si los modelos son gráficos, datos y gráficos y datos sin gráficos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que ustedes sean promotores de la implementación del BIM en sus empresas, en sus trabajos? La primera es que mejora la calidad del diseño. Y ojo, quizá algunos que son más novatos en la utilización de Revit, por ejemplo, me van a decir, es que se dibuja más bonito en AutoCAD, es que los detalles quedan más bonitos en AutoCAD, pero eso no es diseño, eso es representación. Y también se puede profesionalizar el BIM, el Revit, a llevarlo a un nivel impresionante de calidad, solamente que no es tan intuitivo o por lo menos no se ha hecho tan práctico como ya lo hemos trabajado en AutoCAD. Pero el diseño funciona mejor porque nos permite contrastar las ideas de diseño con muchas más personas y nos permite estar atentos a los errores antes de la ejecución.
Por lo tanto, también se considera que optimiza los costos y los tiempos de ejecución. Nos permite evaluar proyectos desde etapas muy tempranas sin necesidad de llegar al detalle constructivo. Facilita también la colaboración entre disciplinas. En proyectos grandes o proyectos muy complejos, es mucho más sencillo tener sesiones de trabajo con equipos de ingeniería que no necesariamente estén ni en la misma ciudad, posiblemente ni en el mismo país, para poder evaluar los criterios de diseño que tiene el equipo de arquitectura contra las necesidades del equipo de estructuras, contra las necesidades del equipo de instalaciones, etcétera. Y el gran beneficio es que se reducen errores y se reducen conflictos en la obra, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Son estudios preliminares al más no poder. Ahora, si esto ha sido tan bueno o si esto ha sido tan positivo dentro de la industria, ¿por qué no es el estándar todavía? ¿Por qué nos encontramos muchos despachos que siguen trabajando en AutoCAD, gente que modela en SketchUp, saca los cortes y los planos y lo que sea y con eso documenta? ¿Por qué no se ha vuelto un estándar? Bueno. En primera, porque representa una nueva curva de aprendizaje para los usuarios. Y en los usuarios también tenemos que reconocer que existe ese conflicto también en las universidades. En los cursos de informática que hay en las universidades, seguramente les pasó, pues muchos de los profesores que ya son profesores de planta, se quedaron con los métodos anteriores para dibujar y pues tampoco quieren actualizar fácilmente su carga de trabajo. Eso no se diga cuando se trata de implementar esta tecnología en oficinas pequeñas o peor aún en oficinas grandes, donde representa una nueva capacitación, donde el empleado ya no quiere cambiar su forma de trabajar, no quieren volver a aprender cómo hacer las cosas. Segundo, si alguno de ustedes se ha metido a ver cuánto cuesta una licencia de Revit o cuando empiezan a analizar que sus computadoras ya no son los aparatos ideales para correr este tipo de softwares, pues también se representan altos costos iniciales en tecnología, en adquisición de tecnología y también invertidos en capacitación. Y por último, cuando empiezan las etapas de estira y afloja y el tiempo de adaptación entre esta nueva tecnología, las empresas, los equipos, las oficinas gubernamentales también tienen una resistencia cultural y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no te reviso así, tráemelo en AutoCAD o mándamelo en PDF para que yo te pueda rayar los planos a gusto porque yo así estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, esos son algunos de los retos que van a tener que estar conscientes que existen. Vamos a ver un caso de estudio en Londres. Vamos a hablar acerca de un proyecto llamado Crossrail, que fue una intervención en el sistema ferroviario del metro de Londres. ¿Y cómo se aplica esta metodología al punto de que se vuelve, en lugar de un desastre, se vuelve un éxito? El Crossrail London, también conocido como Elizabeth Line, es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha tenido Europa. Y es una red ferroviaria subterránea que conecta 40 estaciones a lo largo de Londres y sus alrededores y tiene una distancia de una longitud de 118 kilómetros. El objetivo principal de implementar BIM en este proyecto fue integrar a las múltiples disciplinas involucradas. Había equipos de arquitectura, había equipos de ingeniería civil, había equipos de instalaciones y todos se tenían que coordinar para poder atender y mandar información a todos los equipos de construcción que estaban en distintas ubicaciones.
Para esto se implementó un sistema llamado Common Data Environment, también conocido como el modelo digital, o el Open BIM, el único modelo integrado, en el cual se centralizó toda la información del proyecto. Y esto permitía que los equipos podían acceder a los modelos, a las actualizaciones y a la documentación en tiempo real, reduciendo errores y conflictos. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de la tecnología? Bueno, pues la realidad es que la implementación de BIM va a cerrar o va a evolucionar a dejar de lado el plano y pasar a la tableta, ¿sí? Pasar a tener un modo de recibir la información en tiempo real, ¿sí? Ese es uno de los grandes cambios. Y que al final sí es más dinero y más inversiones iniciales, pero cuidando los aparatos les puede significar un enorme avance en productividad de las empresas. ¿Cuáles fueron los beneficios que se tuvo en este proyecto? Pues en primera que hubo una coordinación eficiente, porque se detectaron errores, conflictos antes de llegar a la etapa de construcción. Se optimizaron los costos y el tiempo, porque así se redujo el tiempo necesario para resolver problemas en el sitio. Piensen que cuando están haciendo la casa más sencilla, tan solo la logística de entrega de materiales es una pesadilla. Ahora imagínense hacerlo en proyectos subterráneos, donde tienes que mover fletes, acarreos y demás de materiales para llevarlos al subsuelo. Y además, que cuando se integró este proyecto con una metodología y con un equipo diseñado para ese tipo de proyectos, al final el modelo BIM totalmente actualizado también sirve para soportar la operación y el mantenimiento de la infraestructura después de que se fue el equipo de construcción. Entonces, pues es un ganar-ganar. Los resultados, pues tuvo un ahorro importantísimo porque no hubo errores, o por lo menos eso te implica que no hay sobrecostos. Se reduce el tiempo de entrega gracias a que hay una mejor planificación y una mejor colaboración. Hay una mejor calidad en la ejecución, respaldada por modelos detallados que incluían información integral de cada fase. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes hacen un detalle, por ejemplo, de despiece para los pisos y el modelo está actualizado, se lo envían directamente al equipo de construcción y el residente de obra, el cual ustedes ni conocen, tiene acceso a todo lo que tiene que supervisar que haga el equipo de construcción o los albañiles. Entonces, pues es un beneficio muy importante. Entonces aquí, en este caso, que les voy a encargar que lo vean, lo busquen, se documenten, eh, aquí se demuestra cómo BIM trabajó con un manual del juego, que fue ¿cuál? La ISO 19650, el modelo digital, el gemelo digital, que fue el CDE. Y eso se utilizó para transformar la gestión de un proyecto de gran escala. Muy bien. La actividad práctica que van a desarrollar para comentar en el foro va a ser que le van a revisar un material que voy a subir al portal acerca del Crossrail y otros proyectos. Van a identificar los beneficios obtenidos y van a presentar sus hallazgos al grupo mediante el foro. ¿Vale? Y con esto concluimos este primer foro, esta primera sesión, y nos vamos a pasar ahora a nuestra participación sobre la normativa ISO 19650. ¿Sale? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a suspender esta grabación para iniciar la siguiente.